Bien, bueno, vamos a dar comienzo entonces. Como para hacer una introducción, la división Seguridad Máquinas, ¿sí? Nace allá en el año 2000. En realidad en el año 2000, lo que CPI comienza a comercializar productos de seguridad máquina, eh, de la firma Omron principalmente, y en el 2007 Omron toma una decisión de adquirir, Omron adquiere STI, y a través de esa adquisición abarca el 10% del mercado global de seguridad máquinas, ¿sí? En 2008, CPI contrata a una persona dedicada exclusivamente a lo que es seguridad máquinas. Es capacitada en Estados Unidos por la firma CTI, Omron CTI, y en el 2009 ya comenzamos a realizar nuestras primeras evaluaciones de riesgo, que hoy por hoy han sido superadas ampliamente. En el 2011 tomamos la determinación de hacer la primera gestión de seguridad en máquina, donde hacemos el proyecto completo llave en mano. En el 2016 certificamos un ingeniero de seguridad funcional por un ente de certificación reconocido a nivel mundial, que es TÜV Rheinland. Es el más exigente en certificación de ingeniero de seguridad funcional. Así que bueno, en el 2016 hicimos esa certificación. Digamos, en la línea de productos que van abajo detallada, el portfolio de Omron es muy amplio, pero está faltando toda la parte de guardas certificadas, y toma representación en el año 2017 de la firma SATEC. CPI firma la representación en el año 2017. Y en el 2019 firmamos una nueva representación de la firma Inspect, que son principalmente un solo tipo de productos, que son radares de detección, radares de seguridad, que luego pasaremos a ver más en detalle. Les presento el equipo. Está enterado bueno, perdón, pero por mí primero. Yo soy el responsable de la división de seguridad de máquinas. Alejandro Blasco es el máximo líder de lo que es área de servicios de seguridad de máquinas, todo lo que son evaluaciones de riesgo, auditorías, validación de máquinas. Fabio y Ian son los analistas de riesgo, junto con Alejandro. Y Gabriel Priano es el máximo responsable del área tecnológica de CPI, y nos colabora en el área de servicios también, en la parte de ingeniería, en evaluaciones de riesgo de alta complejidad, etc. Un poco cómo llegamos a ustedes a nivel nacional. CPI cuenta con sedes propias en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, desde las cuales abarcamos desde Mendoza al Cuyo, Córdoba todo el NOA, Rosario, región mesopotámica del norte, y desde Buenos Aires abarcamos toda la Patagonia Argentina. También contamos con delegaciones en La Rioja, en Paraná, San Nicolás, Mar del Plata, lugares estratégicos donde hay personas unipersonales dedicadas a la asistencia de esas regiones. También contamos con una empresa asociada, ¿sí?, parte del grupo, que es Revo Uruguay y Revo Internacional en Miami. A nivel productos, se pueden adquirir a través de cualquiera de los canales de distribución, donde tenemos 40 puntos de venta, ¿sí? 32 son premium, quiere decir que cuentan con stock propio de los productos básicos, ¿sí? Y de esa manera abarcamos 14 provincias. Esta es la presentación que fue enviada, y donde notaron algunas preguntas que son inquietudes que permanentemente nos están consultando, y básicamente se trata de preguntas que los usuarios tienen mucha incertidumbre y bueno, quieren saber cómo resolverla, ¿no? Entonces un poco de eso se trata la charla, como hilo conductor. Las típicas preguntas es: ¿qué hago con mi máquina usada? ¿Sí? ¿Invierto o no invierto en la mejora?
qué tengo que hacer, cómo sé si vale la pena invertir en esa máquina usada, cómo saber si la máquina que compraré es segura, ¿sí? Puede ser a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Vale la pena invertir en seguridad de máquina? ¿Cuál es el límite? ¿Sí? ¿Cuán segura va a quedar la máquina después de realizar la mejora? Y si será productiva luego de la mejora, ¿el operador aceptará los cambios? ¿Cómo intervenir en una máquina de acceso total? ¿Sí? ¿Y cómo se certifica una máquina? Eso es el hilo conductor que vamos a llevar a cabo a lo largo de la charla. Un poco para comenzar como introducción, la típica sensación que sucede o que permanentemente estamos recibiendo es que bueno, ciertas máquinas ya cuentan con seguridad y que no es necesario realizarle ninguna mejora, ¿sí? Porque la máquina ya vino con su seguridad, son máquinas quizás con cierta antigüedad. Y bueno, está el caso de esta máquina que vamos a utilizar como testigo para derribar mitos o para ver que una máquina pudo haberse modificado en el tiempo y que es importante tener en cuenta lo que hay que tener en cuenta a futuro para poder hacer un permanente chequeo de las máquinas. En este caso es una máquina termoformadora, es una máquina que está completamente cerrada, ¿sí? En principio se ve que es una máquina que cumple, ¿sí? Que está completamente cerrada, los riesgos están encerrados dentro de ese recinto, y el puesto operador está en el frente. Ven una lámina de plástico que va a ser después termoformada. El operador toma manualmente la lámina y la introduce dentro de la máquina para recibir la termoformación. A su lateral está el comando operador, donde está todo el control de la máquina, y nuevamente por alrededor de la máquina está completamente cerrada. El operador estaba operando, sí, tiene el frente una puerta levadiza que cuenta con compensadores, contrapesos para poder realizar la apertura y que la puerta quede en la parte superior. Finales de carrera que delimitan, digamos, si la puerta está cerrada o no, para poder dar inicio al modo automático. La máquina y bueno, básicamente el operador inserta permanentemente lámina de plástico en su interior. Tiene una mesa giratoria, ¿sí? El proceso de termoformado está en la parte posterior y un precalentado en la parte de la mesa anterior. Entonces el operador en un momento nota que se quedó trabada la máquina, sube la guarda anterior, ¿sí? Del frente, queda en posición superior y ingresa de cuerpo entero, ¿sí? No cambia el estado del control, no lo pone en modo manual ni en modo de bloqueo, nada, ingresa completamente de cuerpo entero y lentamente la puerta anterior comienza a bajar, el contrapeso falla, ¿sí? No es el adecuado, comienza a deslizarse lentamente, presiona los dos microswitches, son redundantes, ¿sí? Y la máquina comienza a operar y el operador recibe la presión del cilindro superior, bueno, y tuvo una lesión grave, fue hospitalizado y luego, bueno, el operador falleció, ¿no? Entonces, como una máquina que se ve segura, no es tan segura si lo miramos desde otro punto de vista. Esta máquina contaba con una evaluación de riesgo hecha, contaba con los chequeos de los elementos de seguridad, bueno, todas cuestiones que van a ir saliendo de la charla de hoy. Entonces, las máquinas, lo primero tenemos que pensar que las máquinas requieren medida de protección. ¿Cuál es la medida de protección correcta? ¿Sí? ¿Por qué entiendo que es la mejor? Sería una respuesta. Técnicamente funciona. La vi instalada en una máquina similar. Es la tecnología que yo conozco, etcétera, etcétera, ¿sí?
Esto básicamente hace 20 años atrás, cuando visitaba las plantas, es lo que hacíamos, lo primero que se hacía. Me decía, Edgardo, necesito una solución. Bueno, mira, mi mejor solución es, yo propongo que es esta, ¿qué les parece? Se cotizaba, se instalaba y con cierto criterio era funcional. Bueno, estas técnicas han cambiado y lo primero que se debe realizar es una evaluación de riesgo, ¿no? A ver, vamos a comenzar con un poco ver el marco legal del innovativo argentino, ¿sí? Esta es la ley 19.587 del año 1972, es un poco antigua, pero es la ley que está vigente hoy en día y dice que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo, ¿sí?, a la colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones de máquinas y de todo género de instalaciones con los dispositivos de higiene y seguridad que las mejores técnicas aconsejen. Bien, ese es el artículo 8. Entonces, tenemos que aplicar lo que mejor se consiga dentro de que las técnicas aconsejen. Y el artículo número 5 dice que hay que tener observancias de las recomendaciones internacionales, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dicen las recomendaciones internacionales y cómo están organizadas. Están organizadas en normativas tipo ISO, ¿sí?, las cuales las normativas propias, regionales de cada país, van realimentando y que las normativas internacionales realimentan a las normativas propias de cada país, ¿sí? ¿Cómo están distribuidas esas normativas? Esas normativas tienen un sistema orbital, están organizadas de esta manera, el cual tenemos la normativa fundamental, que es la normativa tipo A, que es en este caso la normativa ISO 12100, y luego tenemos dos órbitas que tienen que ver con las órbitas tipo B, ¿sí?, donde tenemos las normativas propias de seguridad en máquinas, normativas dedicadas para guardas, normativas para todas las necesidades que uno tiene en lo que es seguridad en máquinas, ¿sí? Luego tenemos la órbita tipo B2, ¿sí?, que tiene que ver cómo se construyen dispositivos de seguridad, cortinas de seguridad para emergencia, los relés de seguridad, ¿sí? Y después tenemos la normativa tipo C, que es la última órbita, que tiene que ver con normativas específicas de construcción de máquinas, ¿sí? Por ejemplo, prensas hidráulicas, prensas mecánicas, celda de robot, etcétera, etcétera. Tenemos todas las normativas dedicadas a máquinas gráficas, etcétera, todo metido en esta órbita tipo C. Estas son las normativas armonizadas, las anteriores, y estas son todas las normativas que existen relacionadas con la seguridad en máquinas. O sea que hay una inmensidad de normativas que hacen que podamos llevar a cabo todos nuestros trabajos conforme a las normativas, ¿sí? Siempre hay normativas dedicadas, específicas, para calandras, para máquinas más complejas, donde uno puede recurrir y tener los lineamientos generales de esas normativas. Un poco para dar un orden, ¿sí? Y para simplificar la cuestión de la organización de qué tenemos que hacer en cada caso, está incluido, digamos, en la normativa 61508, que tiene que ver con el ciclo de vida de la seguridad funcional. ¿Qué dice esta parte de la normativa? Que dice que si se adquiere, se cambia o se mejora una máquina, se le debe realizar una evaluación de riesgo, ¿sí? De los resultados de la evaluación de riesgo, ¿sí?, vamos a pasar a las especificaciones, los requisitos de seguridad que tienen que ver con
todo el diseño de qué elementos se van a usar, qué distancias tenemos a los puntos de riesgo, etcétera, etcétera, para luego, con todos esos datos, pasar al diseño y la verificación de las funciones de seguridad, y luego viene la instalación y la validación. Luego, si ocurre nuevamente a un cambio, una mejora, un cambio de funcionamiento, por ejemplo, puede ser por un cambio de producto o algún tipo de intervención, hay que volver a hacer este ciclo, cumplir este ciclo. Entonces, teniendo un poco lo que hemos visto, las normativas tipo A, B y C, ¿sí? Las tipo A son las normas de principios fundamentales, ¿sí? Las normas de tipo B, vamos a ver todos los aspectos de la seguridad, dispositivos de protección, y las normativas tipo C son las normativas específicas de cada máquina. Entonces, ¿qué me va a resolver los tipo A? ¿Cuáles son los objetivos a cumplir para construir una máquina segura? Las tipo B, ¿cuáles son los valores de estándares de los parámetros relativos a la seguridad? Y las tipo C, ¿cómo construir una máquina determinada? ¿Sí? Teniendo en cuenta la tecnología y la experiencia que transmite la normativa. Bien, entonces vamos a comenzar. Lo que tenemos que hacer ahora, según lo que vimos, es, tenemos una máquina nueva que llega a la planta, se modifica una máquina, tenemos que iniciar el proceso de seguridad en máquinas, de la evaluación de riesgo. Entonces, damos inicio. Lo primero que hacemos es determinar los límites de la máquina, que son diversos. Pueden ser los límites de utilización, ¿sí? En qué modo vamos a vamos a operar la máquina, cuáles son los modos de utilización de la máquina, las habilidades personales de los operadores, las intervenciones que se van a hacer en la máquina, los procedimientos de trabajo, y también tenemos límites espaciales, ¿sí? Los niveles de trabajo, si tienen 2 pisos, 3 pisos, cuánto tiempo serían los límites temporales, cuánto tiempo se permanece, cuántas veces se ingresa a la máquina, son los límites temporales, y también, por ejemplo, los límites ambientales, también tienen que ser tenidos en cuenta, si hay buena iluminación, ruidos, etc. Entonces, con esos límites, lo primero que tenemos que hacer son determinar esos límites, identificar los peligros, ¿sí? Los peligros pueden ser peligros mecánicos, eléctricos, térmicos, vibraciones, radiación, en fin, una cantidad de peligros, una lista muy, muy grande. Y luego lo que hacemos es estimar el riesgo, ¿sí? Hasta acá lo que hacemos es lo que se denomina el análisis de riesgo, ¿sí? Con la estimación de riesgo vamos a valorizar el riesgo, ¿sí? Para saber si se ha reducido el riesgo con los elementos existentes, puede ser una máquina usada que ya cuente con elementos existentes, o por un diseño intrínseco de seguridad desde el punto de vista del fabricante de la máquina. De esa manera sabemos si se ha reducido, en este punto lo que sabemos es si se ha reducido adecuadamente el riesgo. Si no se redujo el riesgo, tenemos que volver a aplicar el criterio y volver a valorizarlo. Entonces, en la parte de análisis de riesgo, lo que hacemos es recopilar y determinar toda la información necesaria para valorar la magnitud del riesgo. Entonces, cuando hacemos la valorización y la reducción de riesgo, sabemos que si fue alcanzado o no lo que se estimó en el inicio del proceso. Si no, volvemos a hacer la reducción de riesgo. A esto nosotros lo llamamos evaluación de riesgo, ¿sí? Luego de hacer la evaluación de riesgo, se vuelca todo, se registran todos los riesgos, ¿sí? Este es un riesgo, un punto, un ítem de la evaluación de riesgo. Por ejemplo, acá estamos en el ítem 31, es decir, que ya llevamos alcanzado, digamos, 31, reconocimos 31 tipos de riesgos en la máquina.
El tipo de equipo se nombra aquí. Lo que hacemos entonces en la situación y evento peligroso, vemos en qué fase de la vida útil está la máquina, el modo de operación, ¿sí? El tipo de tarea que se está analizando, destrabar, descartar manualmente, en la tarea de limpieza, ¿sí? O descarte, la clase de peligro que estamos evaluando, el peligro identificado, ¿sí? El evento peligroso, ¿sí? Que sería el resultado del peligro con el contacto de la persona, ¿sí? En este caso quemaduras, y luego tenemos los criterios no conformes de la máquina, ¿sí? Bien, el tipo de resguardo, ¿sí? Si es un resguardo móvil, un resguardo fijo, si está enclavado o no está enclavado, y la lesión potencial, ¿sí? Sacamos la fotografía de testigo del lugar realizado y, como dijimos antes, se valoriza ese riesgo con la seguridad, la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de evitar el accidente se valoriza y en este caso nos da un riesgo de valor medio, ¿sí? En la otra columna lo que hacemos es poner todas las medidas de reducción de riesgo, ¿sí? Si lo que hay que hacer para que mi máquina quede con un valor mejor que un valor medio, y lo que hacemos entonces es ponemos en este caso un resguardo móvil, podemos asociarlo con un sistema de enclavamiento, un dispositivo categoría tipo 4 de enclavamiento, e integrar los sistemas de control, ¿sí? Con un Performance Level D. Luego de haber realizado esta mejora, valoramos el riesgo nuevamente y que nos quedó muy bajo, ¿sí? Alguna de las otras informaciones que entregamos en los informes de riesgos es un layout de las medidas de protección técnica, donde cada uno de esos ítems que vamos itemizando, lo vamos a ir volcando en este layout general de solución. En este caso son unas máquinas que traen cajones y se van apilando para luego paletizarlo. Es una gran paletizadora directamente asociada con las líneas, en el cual es bastante completa, ¿sí? Tenemos suite de seguridad, barrera de seguridad, parada de emergencia, switch con bloqueo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué hacemos si nosotros queremos adquirir una máquina a nivel global? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si mi máquina va a llegar en condiciones seguras? Entonces, lo que creó Omron es una división global, ¿sí? Una organización mundial de lo que es todos los partners de la provisión de lo que es servicio de seguridad en máquina. Todos los partners de Omron están generalmente certificados, ¿sí? Y de esa manera podemos dar una asistencia de evaluación de riesgo a nivel global para que si ustedes compran una máquina en Asia, en Europa, en Estados Unidos, pueda llegar a su planta debidamente analizada y certificada por esas colaboradores a nivel mundial. Lo mismo si quieren hacerlo a nivel Argentina, Uruguay, nosotros podemos asistirlos y hacer la necesidad que tenga el fabricante de máquina o por parte del cliente asistir al fabricante de máquina y analizar los riesgos, hacer la evaluación de riesgo y certificar que la máquina va a llegar en condiciones de seguridad óptima. Finalmente, lo que entregamos con nuestras evaluaciones de riesgo, ¿sí? Es una planilla donde planteamos la solución, valorizamos la reducción de los riesgos y ponemos todas las soluciones que debe llevar cada ítem, y de esa manera lo que logramos es poder hacer una estimación de cotización para CAPEX, es decir, que ustedes van a poder adjuntar
para pedir la inversión, no solamente la evaluación de riesgo, sino esta estimación de CAPEX va a estar valorizada y bueno, ustedes pueden presentarlo directamente a su lugar de requerimiento. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos el tema de la versión de riesgo. Los beneficios que trae la versión de riesgos es que estudia y registra todos los riesgos de la máquina, valoriza los riesgos, ayuda a priorizar la mejora, ¿sí? Es decir, que si haríamos evaluaciones de riesgos de varias máquinas de una planta, podemos optimizar la inversión y aplicar la mejora donde los riesgos son más elevados, por ejemplo, y de esa manera optimizar los recursos para que vayan al lugar más idóneo. Estima y fundamenta la inversión, ¿sí? Con este presupuesto de estimación de CAPEX, ustedes pueden presentar ese informe y determina la obsolescencia. Quiere decir que con esta estimación de la inversión, ustedes pueden determinar si el valor, ¿sí?, de esa inversión es adecuado hacerlo o directamente ir a una máquina nueva. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? ¿Qué hago con mi máquina usada? Entonces, lo que tenemos que hacer es, como vimos, es aplicarle el paso de hacer la evaluación de riesgo para saber si en qué estado está mi máquina usada. O preguntar si la máquina cuenta con una versión de riesgo ya preexistente. Mi máquina es moderna, pero veo algunos puntos inseguros. Bueno, nos pasó recientemente que llegó una máquina en origen internacional que fue comprada con toda la intención que llegue con todas las seguridades puestas, y había algunos puntos que, si bien contaba con seguridad, había algunos puntos que tenían falencias. Entonces, lo que preguntamos es si contaban con una evaluación de riesgo, y ellos obviamente en el pliego, en todo el requerimiento, no tenían ese requerimiento hacia el fabricante, y la evaluación de riesgo no estaba incluida en la previsión de la máquina, ¿sí? Entonces es importante cuando adquirimos una máquina, es exigir, ¿sí?, que la máquina llegue con una evaluación de riesgo, o que la evaluación de riesgo sea enviada con anterioridad para poder analizar si la máquina cuando llega a planta es segura. ¿Cómo saber si la máquina que compraré es segura? Bueno, lo que podemos ofrecerles, este servicio que les comenté antes, es poder evaluar la máquina desde el punto de vista de la seguridad con anterioridad que llegue la máquina a la planta. ¿Vale la pena invertir en seguridad y cuál es el límite? Bueno, es un tema económico. Si mi máquina usada es muy antigua, quizás tenga a una cuestión de diseño que no se pueda mejorar y sea muy costoso llevar una implementación de seguridad, y por eso debemos tener en cuenta ese límite de inversión en ese caso, comparando con una máquina nueva, ¿no? ¿Cuán segura va a quedar la máquina? Bueno, a partir de la evaluación de riesgo, ¿sí?, con la columna de remediación, vamos a saber qué riesgo residual va a quedar la máquina. Entonces, tenemos en claro entonces la situación que están mis máquinas, pero quiero saber qué medidas tecnológicas tengo que elegir para reducir los riesgos. Para esto tenemos que entrar un poco en lo que son las funciones de seguridad. Las funciones de seguridad están compuestas por elementos de entrada, elementos de lógica, elementos de salida, y que cualquiera de estos elementos que falle incrementa de forma inmediata el riesgo, ¿sí? A un método de reducción de riesgo, ¿sí?, por diseño, ¿sí? El método más antiguo es el seguridad activa, donde el operador tiene que activar cuando está por ocurrir el accidente muy próximo a ocurrir. Después tenemos seguridades administrativas que complementan las seguridades. Seguridad pasiva, ¿sí? La seguridad pasiva, el diseño de seguridad pasiva hace que
el mismo diseño, el operador pueda estar seguro en todo momento, sobre todo cuando hay máquinas de acceso total, estar siendo censado en el interior de la celda, eso es muy importante. Y tenemos también lo que son las seguridades dinámicas, que lo que hacen es modifican su seguridad en función de la posición de un robot, por ejemplo, o por ejemplo un vehículo autoguiado. Entonces, para separar de alguna forma que utilizan algunas empresas para separar las máquinas, dicen que las máquinas son con acceso parcial o de cuerpo parcial, donde el operador ingresa, no ingresa completamente con todo el cuerpo en la máquina, ¿sí? La mayoría de estas máquinas son más sencillas, habitualmente son más sencillas de implementar la seguridad, porque cuentan con switches de puerta, o deberían contar con switches de puerta que pueden ser de diversas tecnologías, ¿sí? Sin contacto, mecánicas con actuador, tipo bisagra, o retención electromagnética, ¿sí? Otras seguridades que se aplican a ese tipo de máquinas son las cortinas de seguridad, ¿sí? En caso de prensas, en máquinas donde tienen que quitar una pieza, está próxima a la máquina una cortina de seguridad, y los burletes también en puertas automáticas, tipo inyectoras, tipo sopladoras. Ese tipo de máquinas tienen esas puertas automáticas e hidráulicas o neumáticas que están protegidas por los burletes. Las máquinas de acceso total, ¿sí? Las podemos separar en recinto cerrado o acceso abierto, y le podemos aplicar también cortina de seguridad, ¿sí? Una seguridad administrativa, complementada con la seguridad pasiva y dinámica, que vamos a ver más adelante. Entonces, comencemos con los switches sin contacto. Tenemos diversas tecnologías para ofrecerles, y cada una tiene sus particularidades. Tenemos la línea MA, que son los más básicos, son switches magnéticos, ¿sí? Son sin alimentar, no es necesario alimentarlos para que funcionen, porque el actuador son imanes. Tenemos la línea CMS, que ya es codificada. La línea MA es sin codificación, es una codificación magnética. Están la línea D40P y la D40A y Z, que son efecto Hall. Es un principio más difícil de vulnerar a través del trampeo. Y está la codificación RFID. En función de estos dos ejes, vamos a poder utilizar una u otra tecnología, depende de lo que uno necesite resolver en cada caso. Tenemos los switches sin contacto, ¿sí? Que tienen codificación magnética. Acá vemos dos imanes del actuador, donde tenemos varios contactos, cumplen con la normativa ISO 14119, y es posible alcanzar, ¿sí?, el Performance Level EO categoría 4 con estos switches sin contacto. Hay diversos tamaños, con diversos alcances. Estos switches logran un máximo alcance de 12 milímetros para puertas que sufren el envejecimiento y desalineaciones. Es ideal este tipo de switches. Lo que puede llegar a suceder también es este tipo de falla, este tipo de switches de contacto seco, donde a partir de un corto, cuando tenemos un solo switch en la serie, es detectado a través de el relé de seguridad o el PLC de seguridad. Pero si tuviésemos puestos uno o más en serie, cuando sucede el corto, acá, abriendo los que están posterior al corto, reconoce la falla, pero si después se abre la puerta que está anterior al corto, y el relé o el PLC está en modo reset automático, o el operador presiona el botón de reset, pasa a modo de OK. Este tipo de switch no tiene ese efecto, ¿sí? Este tipo de switch es efecto Hall, son seriados, tienen señal
se pueden seriar hasta 30 unidades en serie, tiene identificación LED. Al respecto del anterior, este es alimentado, hay que alimentarlo, y en este caso cuenta con 2 relés dedicados, ¿sí? Que es el relé G9SX o el PLC de seguridad G9SP, o cualquier PLC de seguridad puede amplificar esta señal. La ventaja que tiene este tipo de switch es que, en primer lugar, tiene un LED, tiene una indicación de puerta abierta intuitiva, quiere decir que contamos con LED indicación, aguas abajo y aguas arriba de la puerta abierta. Una indicación que parpadea de una forma de aguas abajo y aguas arriba que de manera estable. ¿Sí? Otros switch que vale la pena mencionar son los de RFID. Estos switch son codificados a través de una frecuencia y una dirección, y logra hasta 32 millones de codificaciones, de códigos. ¿Sí? Alcanza Performance Level E, hay cuerpo inoxidable en cuerpo plástico, y admite hasta 20 unidades en serie con el mismo controlador. Tiene indicación LED y bueno, tienen todo el anterior y este tienen salidas auxiliares para identificar qué puerta está abierta, para poder hacerlo a través de un sistema de control de automatismo. En lo que es los switches con bloqueo, contamos con una amplia gama. De acuerdo a las características y mayor requerimiento, podemos elegir uno u otro. Estos son todos mecánicos, es decir, que tienen un actuador que mantiene retenida la puerta a través de una bobina. Los más sencillos son los de 4NL. Le sigue el D4SLN, que ya tienen más prestaciones, que vamos a ver luego. El D4JL, que tiene botón antipánico en el interior de la celda. Estos son todos mecánicos con bloqueo por bobina. Y tenemos esta novedad, que son switches de codificación RFID, y además tienen una retención por electroimán. Pasamos a ver rápidamente las familias de switch con bloqueo. Tenemos el D4NL, es el más sencillo, es un cuerpo más grande que el D4SLN. Cuentan con 5 contactos, acometida M20, IP67, y tiene una fuerza de retención, ¿sí?, hasta 1300 newton. El switch mecánico D4SLN es un switch que tiene otras prestaciones, es cuerpo longitudinal para poder ser montado fácilmente en cualquier estructura de resguardo de una máquina. Cuenta además con accesorios como el pasador, con llave atrapada, es una llave atrapada codificada que permite hacer ciertos, complementaria con llaves selectoras para hacer ciertas lógicas de seguridad que vamos a ver más adelante. Y el switch de retención, RFID, tenemos diversos modelos en cuerpo inoxidable, plástico y aluminio, y permite una retención hasta 1500 newton, el más robusto. Tiene codificación RFID única, es decir, que no se puede intercambiar el actuador entre las distintas puertas, ¿sí? Eso asegura que muchas veces pasa con los actuadores mecánicos, que se quita un actuador mecánico, se compra una reposición y se puede puentear la seguridad por parte de quien tenga el actuador. Las barreras de seguridad, en este caso, son las básicas que aplican a lo que es las máquinas de acceso de cuerpo parcial. Lo que hay que tener en cuenta es que las cortinas de seguridad estén a una distancia adecuada del punto riesgoso, y que también estén en una posición adecuada, una distancia adecuada, que no permita que entre la cortina de seguridad y la máquina quede el cuerpo de la persona, ¿sí? Nos ha pasado que en máquinas donde, en probadoras de tanques de combustible y demás, que la cortina estaba dispuesta de cierta manera, el operador quedó del lado interno,
la máquina arrancó y bueno, no sufrió accidente, pero bueno, esas situaciones pueden ocurrir. Las cortinas tenemos distintas alturas, arrancan de los 160 milímetros a 2500 milímetros y cuentan con un LED superior e inferior para hacer fácil la alineación. Es un LED azul y muy intenso que estando esos dos LED alineados, quiere decir que las cortinas están en forma paralela y después hay un LED adicional de alineación de ganancia, de alineación, que es denominado BTM, que indica la máxima ganancia de la cortina. Lo digo porque estas cortinas tienen un alcance de hasta 20 metros entre emisor y receptor. Con esta herramienta es muy sencillo la alineación. En las máquinas de acceso total, ¿sí?, tenemos que tener el cuidado de que la persona que quede en el interior de la celda quede siempre visible. En este caso, están las guardas de la marca Zatec, que había mencionado la representación, donde en el recinto el operador queda visible desde el punto de rearme. Acá en el frente ven los pulsadores de petición de entrada, de apertura y de rearme de color azul, que va a impedir que esta puerta sea abierta en cualquier momento. Es decir, que la máquina se detiene adecuadamente en posición segura y luego va a permitir que se abra la puerta. En este caso cuenta con una llave personal para que, de todos modos, si la persona ingresa a la celda, por decisión propia, retire la llave e ingrese al recinto con la llave personal. Este elemento de este suite de puerta es realmente muy versátil y permite combinar, hacer una lógica con la llave selectora y un PLC de seguridad para poder hacer una función de pre-reset o de permitir cierta activación de la máquina ante un requerimiento. Vamos a ver este breve video. El video lo que menciona es justamente la aplicación típica donde ocurren los accidentes, donde una persona en el interior de la celda puede pasar desapercibida por una segunda persona, un operador del exterior, y generar el rearme de la celda, ¿sí? Entonces, si tuviésemos la llave con el switch, con la llave personal, lo que facilita es poder generar con la llave selectora una lógica que en este caso permite hacer una lógica de posicionamiento del robot. Se va al tablero interior del robot, es una llave atrapada y codificada, no es cualquier llave, se rearma el sistema del tablero interior y con el pulsador de hombre muerto permite llegar a la posición adecuada de trabajo. Si un segundo operador quisiese cerrar la puerta, en primer lugar, al no tener la llave no va a poder hacerlo, así que igual la llave va a estar en el interior de la celda, no permitiendo el rearme. Otro elemento que podemos utilizar es una función de pre-reset con esta llave, con esta selectora y la llave personal, y podemos seguir una secuencia desde el puesto, digamos, del operador, se quita la llave, se pide el ingreso a la celda, se introduce la llave, se hace la operación en el interior de la celda, puede ser destrabar botellas, puede ser posicionar una caja que se haya cruzado, y luego el operador introduce la llave selectora en una parte interior de la celda, hace el pre-reset, retira la llave, va nuevamente al exterior, cierra la puerta y recién en esa instancia, habiendo hecho el pre-reset interior, le va a permitir hacer el reset exterior.
Las cortinas de seguridad que pueden aplicarse en lo que son las máquinas de acceso total, son para generar una lógica para que los productos que están siendo ingresados individualmente puedan salir a través de un pallet, son las cortinas avanzadas. Mayormente se utilizan en esta función con la función de muteo, ¿sí? Dada la particularidad que esta barrera, que tiene las mismas características que la RE, excepto que tiene la función avanzada, es programable y permite una configuración de distintos modos de funcionamiento. El modo muteo, ¿sí? Que sería poder salir con piezas fabricadas de interior sin que pare la máquina o el robot en la parte interior. Anulación de tipo flotante, que me permite ingresar, por ejemplo, una prensa con una chapa, de modo continuo, sin interrumpir el proceso, pero si entra la chapa más la mano, interrumpe el proceso. O anulación fija, que quiere decir que de la máquina sobresale una parte y queremos anularla de manera permanente para que pueda funcionar la cortina. Estas cortinas son la línea SR, son IO-Link, ¿sí? Que es la nueva tecnología que presenta Omron en cortinas de seguridad, y el software facilita todo lo que es alineación, configuración y visualización de errores y prestaciones de mantenimiento. Un poco para que vean cómo se puede configurar una cortina de muteo. Contamos con cortinas, ¿sí? Las horizontales son cortinas de detección para evitar cualquier riesgo, detectar de manera falsa o sea, esto antes se hacía con sensores, ¿sí? Individuales, y un sensor individual lo que podía hacer es un falso disparo y se quedaban con el pallet en el medio del proceso de salida, ¿sí? Lo que hay que hacer en ese caso es hacer un rearme forzado y de esa manera pueden extraer de manera forzada, estando el pallet delante de la cortina, del interior de la celda el pallet. Cuenta con una gran cantidad de accesorios que facilita todo el montaje y el conexionado. Es una cortina muy versátil y realmente tiene más, incluso tiene espejos de accesorios, columnas, tiene mucho más de accesorios que podemos entrar en más detalle si están interesados. Otra función que es muy interesante que trae esta cortina avanzada es la función de pre-reset. Como vieron, siempre estamos intentando hacer un pre-reset para asegurar que el operador no está más dentro de la celda, y esta función está incluida en la cortina avanzada. El procedimiento, entonces, si quedó algo trabado en el interior de la celda, es ingresar directamente a la máquina. Pueden hacerlo a través de una petición de ingreso también, o ingresar directamente por atrás de la cortina, va para el proceso, se saca lo que hay que sacar, se destraba, hacer la operación que había que hacer, y se va a la posición 1, que sería el pre-reset, ¿sí? Luego se vuelve a cortar la cortina y se hace el reset final desde el exterior. De esa manera lo que hacemos es asegurar que el operador que ingresó cumplió un paso lógico de seguridad y está todo controlado a través de la cortina de seguridad. Lo que es muy usual en los interiores de las celdas de robot, cuando se aplica lo que es el diseño de seguridad pasiva, es ponerle estos escáneres de seguridad. Estos escáneres de seguridad generan un plano, un área de detección, en este caso hasta 4 metros de seguridad y 270 grados de apertura. También es aplicado en lo que son vehículos autoguiados, tiene un bajo consumo de energía para conservar las baterías de los vehículos autoguiados, y lo que hace es detectar presencia de acuerdo a la configuración. Cada 0,4 grados tenemos, acá es un área que se está mostrando, pero cada 0,4 grados tenemos un haz que sale, mide y regresa al escáner, y de esa manera podemos determinar si en esa zona configurada, que cada uno de esos haces se puede configurar en forma independiente, hay una persona o una intervención dentro de la máquina. Bien, entonces también puede ser, como les decía antes, utilizado en vehículos autoguiados.
tenemos 70 zonas, contamos con 70 zonas para que cada una de estas zonas, en función de cómo es la navegación del vehículo autoguiado en planta, vaya, o si tiene que doblar, o cómo es la navegación, vaya cambiando esas zonas de acuerdo a distintas programaciones que están incorporadas en la memoria del escáner. Otro elemento que es el más novedoso, ¿sí? Es el radar de seguridad, que en vez de tener un sensado de área, este genera un volumen. El volumen puede ser configurado de 10 a 110 grados en el plano XY y hasta 50 grados en el plano Z, ¿sí? El alcance máximo que tenemos es de 5 metros, ¿sí? Es inmune a lo que es polvo. La tecnología esta, al trabajar en alta frecuencia, tipo radar, es inmune a polvo, humo, pequeñas esquirlas, sensor de soldadura, no requiere mantenimiento, no es óptico, y cada 6 radares, o sea, podemos poner un controlador con 6 radares. Acá vemos un lugar con mucha polución, ¿sí? En la industria cerámica, es el lugar indicado para este tipo de tecnologías, y está dispuesto dentro de una celda del transporte para detectar la persona dentro de la celda. La desventaja es que, bueno, cubre menos área que el láser escáner, pero se pueden, no tiene interferencia mutua y se pueden poner varios de estos radares para censar en el mismo área que el escáner. Al ingresar a la máquina, otra de las dificultades que se tienen es que muchas veces es necesario que las máquinas conserven la energía para poder hacer cierta operación, ¿sí? En esos casos hay diversas tecnologías. Acá le presentamos una. Hay pedales de estas características y estos pulsadores tipo joystick, que lo que hacen es dar consentimiento que el operador está dando, está ingresando a la máquina de manera segura. Si el operador mantiene presionado el pulsador en manera central, indica que está correcto el comportamiento del operador. Si libera el pulsador o lo presiona, va a parar la máquina y va a pasar a condición de máquina parada. Hay varios accesorios, ¿sí? Tenemos la parada de emergencia in situ, o 2 pulsadores para poder hacer un yogueo, por ejemplo, enhebrado de papel o film de plástico, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el procedimiento? Generalmente está asociado con una llave selectora o un switch que determina que lo que se va a hacer es ingresar al área peligrosa. De esa manera se presiona el joystick, en este caso se libera el actuador del switch, y de esa manera la máquina pasa a una condición, por ejemplo, de velocidad reducida, para que la condición pueda ser una condición más segura y de evitar el accidente, ¿sí? Entonces, de esa manera, el switch de puerta queda anulado, se abre la puerta y luego se hace el proceso inverso para volver al funcionamiento de velocidad normal. Los elementos de control que contamos son de los elementos más básicos, son los relés de seguridad, ¿sí? Estos son los más nuevos que tenemos. Respecto al ancho, tiene tan solo 17,5 milímetros, el más compacto, y los temporizados tienen 22 milímetros y medio. La facilidad de poder introducir el cableado sin herramientas, y ocupa, bueno, obviamente por sus dimensiones, ocupa un espacio reducido dentro del tablero. Tiene una indicación muy fácil de lo que son las fallas. Así que bueno, es un relé muy moderno y completo en lo que es diagnóstico. Otros elementos que se utilizan para hacer los elementos de control son los PLC de seguridad, que bueno, este es el PLC compacto, hay PLC modulares. Este PLC compacto alcanza hasta 20 entradas, 8 salidas y es compatible con pantallas, admite expansiones. Es decir, es un PLC compacto con muchas prestaciones, ¿sí?
los elementos de control, ¿sí? de salida. Es muy importante en la evaluación de riesgo que estén detallados los elementos que hay que detener, y obviamente pueden ser de distinta índole, puede ser eléctrico, neumático, hidráulico, bueno, energías de todo tipo, agua, vapor. Entonces, los elementos se controlan con el último elemento de la función de seguridad, y este es uno de los elementos que utilizamos en nuestros tableros de seguridad en conjunto con los PLC de seguridad. Es un relé guía forzada, es un relé de una sola bobina, pero tiene la particularidad que ven acá, están ligados los contactos para poder hacer el monitoreo de los contactos de potencia y a través del contacto de seguridad, de control de monitoreo. Entonces, una de las preguntas será si el operador aceptaría los cambios. Si ven algo así, es que el operador claramente no está aceptando los cambios o no le parece práctica la implementación de seguridad, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un controlador bimanual que no tiene controlador, es decir, que está puenteado uno de los pulsadores y con el otro, con una sola palma, presiona y cierra la prensa. Lo que decía antes, la extracción de los actuadores para poder puentear una puerta, en los límites de carrera de seguridad precintados. Todas estas cuestiones tienen que ver con que el operador no estaría aceptando y fue mala la decisión de la elección de la reducción de riesgo a través del diseño, ¿sí? Otra cosa que puede evitar estos inconvenientes es la tornillería de seguridad, que Omron cuenta con esta tornillería de seguridad en la mayoría de los equipos. Esto estamos hablando en los equipos de los pasadores, en los suites de soga de tiro, y la construcción misma de los cabezales de los suites de puerta, cuentan con los tornilleros de seguridad y además todos los accesorios, por ejemplo, los suites de puerta, ya vienen con sus accesorios de tornillería de seguridad. Entonces, ¿cómo se certifica una máquina? Bueno, habiendo realizado todos los pasos, ¿sí? De evaluación de riesgo, la especificación de los requisitos de seguridad, las medidas de diseño, la verificación del performance level, la instalación y la validación de la instalación de la máquina, se realiza la validación. ¿En qué consiste la validación? Es generarle ciertos testeos a la máquina, unos testeos funcionales, ¿sí? Se abre una puerta, se presiona para la emergencia y se ve si la máquina responde correctamente. Se le generan testeos a modo de falla, se levanta un canal de un suite de puerta y se ve cómo responde ante esos fallos. Y se le hace todo se revisa, se hace un plan de mantenimiento, un procedimiento de trabajo seguro, y verificamos hacia atrás todos los pasos que estén conformes según el diseño, según los requisitos de seguridad y según la evaluación de riesgo. Entonces, de esa manera, si se cumplen todos estos pasos correctamente, decimos que la máquina está certificada, ¿sí? Se fue validada y puede ser certificada, y lo hacemos a través de un ingeniero de seguridad funcional, ¿sí? Entonces, lo que decimos, esta es la última máquina que entregamos, es una máquina que recorrió todos los pasos que vimos antes, donde se implementaron cortinas de seguridad, sogas de tiro, paradas de emergencia, y todo surgió a partir de una evaluación de riesgo. Entonces, si quieren entrar en contacto con nosotros, estamos disponibles, pueden comunicarse con nosotros, cualquier consulta que ustedes tengan, no hay ningún inconveniente, la podemos resolver. Y bueno, esto es lo que definitivamente hacemos todos los días y llevamos adelante para tener una buena condición de seguridad en máquinas. Bueno, muchas gracias. Hasta acá hemos llegado. No sé, Ale, si hay consultas.
Alejandro, ¿hay alguna consulta? Bueno, muchas gracias entonces por participar. Eh, Los esperamos en el próximo webinar y hasta la próxima.